glorificamos, Padre. Que no cese la alabanza en medio de su pueblo. Que no cese la alabanza en medio de su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, we worship you, Lord. We exalt you, Father. Exaltamos tu nombre, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú eres el Rey de esta casa, Señor. A ti solo te alabamos y te glorificamos. Solo tú mereces toda nuestra atención, nuestra alabanza. Gracias porque nos cuida. Gracias por tu provisión. Gracias por tu perdón. Perdona a tu pueblo, Señor, si te hemos ofendido, si hemos pecado contra ti. Perdónanos, Padre. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, de una forma humilde. Nos humillamos ante ti, Señor. Este pueblo se humilla ante ti en esta mañana. Y oramos y te pedimos y te rogamos que nos perdones, Señor. Continúa glorificándote en nuestras vidas. Continúa glorificándote en medio nuestro, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y alaba a Dios en esta mañana. Aleluya. Yes, Lord, yes, Lord. Están muy elegantes. Se pueden sentar. Gracias por venir aquí a la iglesia Fuego Church. Somos una iglesia cristiana. Una iglesia sin denominación. Pero Cristo es el Rey de esta casa. Amén. El Espíritu Santo es el que nos guía. Y usamos la palabra del Señor como la verdad absoluta. Es la Biblia para nosotros. Quería darles las gracias. Estoy tan alegre de ver caras nuevas. Gracias, bienvenido. A la vez, pues me siento triste porque hay muchos hermanos que nos faltan en el día de hoy. Y este es el conundrum del pastor, ¿verdad? Este es el dilema del pastor. Que nos sentimos alegres de ver caras nuevas, personas nuevas. Y a la vez, pues pendiente a aquellos hermanos que nos faltan. Pero ya hemos orado por ellos y si alguno está enfermo, hemos pedido al Señor que les sane y les restaure. Si alguno vino enfermo, igualmente le pedimos al Señor que no salga así como entró. Amén. Si alguno vino con ansiedad, le pedimos al Señor que le cubra con su paz. Él es el príncipe de paz. Y entendemos que usted no va a salir como usted entró. Amén. Usted vino a buscar una bendición nueva y se la va a llevar en esta tarde. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y mire, la ofrenda de gratitud que usted le trajo al Señor en el día de hoy, esa alabanza que usted preparó para hoy, déjesela aquí al Señor. Amén. No se la vuelva a llevar a su casa. Gloria al Señor. ¿Habrá algún niño en la casa aquí hoy? Are there any kids in the house today? Any Fuego kids in the house? I see a couple. If you're less than 12 years old, I want to hear a huge hallelujah when I count to 3. Are you ready, kids? Are you ready? 1, 2, 3. I can't hear you. I said 1, 2, 3. Amen, amen. Gloria al Señor. Mis hermanos, de verdad que estamos tan alegres en el día de hoy, pues tenemos un invitado especial. Bueno, él es de la casa y sabemos que el Señor pues lo estará usando en el día de hoy. Es mi hermano, es mi amigo. Nos conocimos aquí en este lugar. Antes de que él pase, quiero que por favor los niños sí son para su clase, cada uno de ustedes, por favor. Me están haciendo señas, estoy como, what's going on, what's happening? So los niños, por favor, que vayan a su clase. Si usted está aquí por primera vez, es padre y quiere ver el área de los niños, eres bienvenido a hacerlo, por favor. No te detengas, pasa en confianza para que vea lo lindo que tenemos eso allí preparado para nuestros niños.
Actualmente lo tenemos seteado porque somos también una iglesia, una escuela cristiana privada llamada Faith Central Academy, que dicho sea de paso ya hemos comenzado a matricular para el año que viene. Pero en confianza puedes pasar hacia atrás y ver el área de los niños. Estoy hablando de mi amigo, de mi hermano, el pastor Nelson. De verdad que ha sido de mucha, mucha bendición cuando vino a este lugar y esperamos que nosotros también somos de bendición para él. Varón, pasa por aquí. Denle un fuerte aplauso, una bienvenida cordial. Aleluya. Glory, glory, glory to God. Pastor, que el Señor te use. Amén. Eres libre. Gracias al Señor. Gloria, gracias, pastor. Dios le bendiga a mis hermanos en esta mañana. ¿Cuántos están gozosos? ¿Y cuántos están contentos? Hay dos cosas diferentes, contento y gozoso. ¿No saben eso? Uno está contento cuando todo le va bien. ¿No es así? Todo está bien. Hay trabajo, dinero, todo está bien. No hay problema de enfermedad, todo está contento, todo está bien. Ahora uno está gozoso cuando espiritualmente sabe que el mundo se le está derrumbando, pero sabe que Dios está en control. Amén. Y yo no sé cuál es tu condición en esta mañana, si has venido porque estás contento o si has venido porque estás gozoso. Pero yo te invito que te acojas a la bendición de Dios, porque te vas a ir contento y te vas a ir gozoso. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Estamos animados en esta mañana. Le doy gracias al pastor, le doy gracias por su confianza, por su amor, por su amistad y a la iglesia también. Le digo, cuando llegamos a esta iglesia nos sentimos gozosos, sentimos el cariño tremendo y dijimos, bueno, wow, esta es nuestra casa. Le doy gracias al Señor por mi esposa. Llevamos 33 años de casado. Mi esposa Iliana. Hemos pasado luchas difíciles, pero ¿sabes qué cosa? De todas ellas el Señor nos ha librado y nos ha sacado en bendición. Amén. Por eso en esta mañana, para predicar, yo he hecho una comparación entre dos personas en la Biblia y quiero tratar de llevarlas y después compararlas a estas dos personas, dos hombres de Dios que siguieron al Señor. Y como cuando el pastor me dijo que iba a predicar, me dijo, vas a predicar de la restauración, vamos a llevar también el tema final a la restauración. Amén. Y quiero que busquen el libro de Daniel, capítulo 6. Gloria al Señor. Daniel, capítulo 6. Les digo ahora. Versículo del 1 al 5. Daniel, capítulo 6, del 1 al 5. Y si lo tienen, digan amén. Ya después de los 45, un poquito más arriba, ya tenemos que usar espejuelos. Dice la palabra, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieren cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, dice la palabra, era, ¿qué dice la palabra? Superior. Diga a su hermano, yo quiero que usted apunte a su hermano con el dedo, no para acusarlo, sino para decirle, tú eres superior. Tú eres superior. ¿Por qué eres superior? Porque dice que había en él un espíritu superior. El Espíritu de Dios que está en tu vida es el que nos hace diferente y superior. Y dice la palabra, y el rey, ¿qué dice? Pensó, ¿en qué cosa? En poner ¿a quién? A Daniel sobre todas las cosas. Sobre todo el reino. Y el rey, ¿qué dice? Pensó en poner ¿a quién?
a Daniel sobre todo el reino. En otras palabras, lo iba a ¿qué cosa? A promover. El rey estaba pensando. Amén. Padre, gracias, bendice tu palabra, gracias por ella. Ella nos enseña, nos alumbra, nos guía, Señor, nos conduce a senderos, Dios, donde muchas veces no entendemos o no comprendemos. Pero qué bueno que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Daniel, un joven hebreo que fue traído hacia donde estaban, fue capturado allá y fue traído por el rey Nabucodonosor para ser como un trabajador o un esclavo en el palacio. El rey Nabucodonosor fue un hombre impío, malvado, que se volvió loco por su maldad. Después se levantó otro rey y también quiso desprestigiar las cosas de Dios, las cosas santas. Y Belsasar, Dios se lo llevó también. Y Dios levantó un rey llamado Darío, un hombre temeroso de Dios, un hombre de 72 años, un hombre de experiencia que había estado en el reino y había mirado toda la maldad que había hecho todo el mundo y había temor en su corazón. Ahora este rey, dice la palabra, que quería tener gente cerca de él que fueran fieles. Pero este rey comenzó a observar de que había algo diferente en Daniel. Que dice la palabra que Daniel, dice así, dice el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel. Y ahora quiero hablar de las cualidades. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. En otras palabras, el rey Darío había observado la vida de Daniel, que era una vida intachable. ¿Y qué dijo? Pensó en promover a Daniel y ponerlo por encima de todo el mundo. ¡Qué bueno! ¡Gloria al Señor! Me van a poner por encima de todo el mundo. ¿No? Pero acuérdese que hay un enemigo que dijo el apóstol Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Me imagino yo que el rey estaba pensando, pero porque había un pensamiento puesto por Dios, porque Dios es el que promueve, Dios es el que te mueve adelante, no son los hombres. Amén. Y dice la palabra que el rey pensando, y me imagino que el enemigo planeando. Voy a ver cómo hago una trampa para llevarlo a él, a que caiga y que pierda la oportunidad de salir adelante. Y dice la palabra que aquellos hombres prepararon las condiciones y prepararon todo para que Daniel cayera en la trampa. Y dice que cuando levantaron un edicto de que todo el que orare o hablare de Dios tendría que pasar por el foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Como muchos de nosotros, cuando viene la prueba, el versículo 10 dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró, ¿dónde? En su casa. Un edicto en contra de él, de sus principios, de su Dios, de su esperanza. Ahora, Daniel, ¿qué hace? Toma la decisión. Mire, había un plan del rey. ¿De qué cosa? De promover a Daniel, de moverlo hacia adelante, de ponerlo por encima. Los enemigos preparan una trampa, hacen que el rey firme un edicto y ahora Daniel estaba atado de pies y manos. ¿Pero qué hizo Daniel? No se quedó allí con el grupo, sino que fue a solas con Dios. ¿Sabes que muchas veces cuando se oscurece todo, qué es lo primero que hacemos? Unos llaman por teléfono al hermano y le dicen, ay hermanito, usted no sabe lo que me dijo el pastor. Ay hermanito, usted no sabe lo que estoy pasando. Ay mi amiga, ay mi amigo. Pero no se lo cuentan al Señor.
Dice que Daniel fue a su recámara y abrió las puertas que daban a Jerusalén. Vamos a leer aquí este versículo. Quiero que lean porque quiero después llevarlo al otro personaje. Dice, cuando Daniel supo el edicto, versículo 10, que había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su recámara que daban hacia Jerusalén. Dice que dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer muchas veces. ¿Sabe que muchas veces nosotros como creyentes, cuando viene la prueba, qué es lo primero que hacemos? Nunca hemos orado y a esa hora queremos llamar al pastor, llamar a todos los hermanos. Hermano, ore, porque queremos un milagro instantáneo. Esa es la mentalidad americana, que queremos todo meterlo en microwave y que todo se resuelva, que todo sea rápido. Pero no es así. Me llama la atención y quiero hablar del apóstol Pedro, que habla también en el 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Y si lo tiene alguien ahí, rapidito, para que lo lean. Hablando del apóstol Pedro, él habla, o lo busco yo, alguien que sea diestro en la palabra. Pedro, 1 de Pedro, capítulo 12, 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. En otras palabras, que el fuego de la prueba puede sobrevenir en cualquier momento. Tuvimos una experiencia y cuando yo leo a Daniel, por eso este pasaje me gusta mucho. Tuvimos una experiencia en mi país, mi esposa y yo, y veía como Daniel dice que abría las puertas y daba gracias al Señor. Mi esposa y yo estuvimos orando al Señor porque mi esposa no podía tener hijos. Y estuvimos 4 años casi ahí orando al Señor para que el Señor abriera las puertas. Íbamos allí a los lugares de médicos, donde todo era genética, todas estas cosas, donde ella pudiera poder salir embarazada, pero era imposible para nosotros. Todo estaba cerrado para nosotros. Y en una ocasión en la iglesia, llegó un evangelista de lejos y nos dijo, en el pasillo de la iglesia estábamos y nos llevamos bien con el evangelista, nos conocía, éramos líderes de jóvenes y así en la iglesia y nos conocía de tiempo. Y le dijimos al evangelista, queremos que ore por nosotros. Y él dijo, sí, voy a orar por ustedes. ¿Qué problema tienen? ¿En qué puedo orar por ustedes? Le dijimos, mi esposa no sale embarazada, nos estamos atendiendo, ella se está atendiendo en lo que es la parte de la mujer y todas estas cosas y no hemos podido tener hijos. Y él nos dijo, oró por nosotros en el pasillo de la iglesia y nos dijo, el año que viene por este tiempo van a tener un hijo varón. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Nosotros nos reímos como Sara, nos viramos y seguimos. Ahí seguimos yendo a los hospitales, mi esposa atendiéndose. Y todo bien, en una ocasión estábamos en el hospital y mi esposa estaba en la lista de las mujeres que son estériles, estaba en el proceso y llega una enfermera y le dice, ya le habían hecho análisis de sangre para verle al médico, y llega una enfermera y dice, ¿pero qué tú haces sentada ahí? Y dice mi esposa, no, yo estoy aquí. Dice, no, si tú estás embarazada, tú tienes que ir para otra lista. Todo lindo. Qué bueno es Dios. Pero Dios es fiel. Después de esto, todo estaba contento, todo el mundo en la iglesia, mi esposa con su barriguita. ¡Wow! Gloria al Señor. Nosotros gozándonos en el Señor, en la iglesia. Y un día, estando en casa, mi esposa tuvo una pérdida. Su barriguita quedó pequeñita. Tuvimos que salir corriendo para el hospital. Llegamos al hospital, segundo piso del hospital, nunca se me olvida. Mi esposa la meten al salón y yo estaba enchumbado en sangre en ese día y estaba yo parado en la ventana del hospital. Salió el médico y me dijo, papá, no se puede hacer nada, o ella o el bebé que viene, pero el bebé no hay esperanza. ¡Wow!
la única esperanza que teníamos. Y se me cayó el corazón, se me desgarró la vida, se me unió el cielo y la tierra. Después que estábamos contentos con la promesa que el Señor nos había dado, con la bendición que el Señor nos había dado, se nos desgarró todo. Qué tremendo. Pero ¿saben qué cosa? Le hemos creído a un Dios fiel. Recuerdo que cuando el médico entró, le dije, no, primero está ella, no se puede hacer nada. El médico entró y nunca se me olvida, en la ventana del hospital, solo, no aparecía nadie, porque cuando vienen las pruebas, como que el Señor permite que esté solo. Levanté mis manos al cielo. Ese versículo de Daniel es mi versículo favorito. Y le dije, Señor, gracias. Mi corazón desgarrado. Señor, gracias. Otra vez más. Porque tú eres bueno y tú eres fiel. Sentí el reconfort. Pero en un momento sentí una mano que me tocó el hombro y me dijo, papá, no sé qué ha pasado, pero la sangre paralizó y vamos a esperar un milagro. Hoy mi hijo tiene 30 años. Eso lo hace Dios. Siempre que veo la experiencia de Daniel, cuando Dios te quiere dar algo, como que es necesario que aprendamos que en medio de toda la prueba Dios es fiel y quiere promoverte hacia adelante. Amén. No importa la situación que hay en tu familia, sépate que esta aflicción es para tu bendición y para que aprendamos a conocer a Dios. Después de esto comencé mi fe a engrandecerse. La gente me decía, tú eres cristiano, porque yo era de la calle, yo era mundano. Anteriormente de eso, los pastores de mi esposa no querían que me casara con ella porque decía que yo era un delincuente, una de la calle, y así, amistades y gente decía que si yo me caía, comía hierba porque yo era muy malvado, muy acá. Pero qué bueno que el Señor transforma. Y después de aquella prueba nos aumentó la fe, crecimos en el Señor. Donde quiera que íbamos le contamos el testimonio a la gente, porque eso lo hace Dios. Amén. Dios es fiel. Después de esto tuvimos casi 4 meses. Mi esposa la dejaron ingresada en el hospital 4 meses en esa tribulación. Los médicos le hacían un ultrasonido a mi esposa y decía, va a ser hembra. Y yo recuerdo que yo era un poco, como venía de la calle, venía de andar con gente mala, era un poco testarudo, de esa gente testaruda, de esa que dice por aquí es por aquí. Y yo llegaba así, orondo por las cosas, y llegaba al hospital y la enfermera decía, no, ese no va a ser varón. Ya nosotros teníamos el nombre de mi hijo Abraham. Decía, no va a ser varón. Y decía, no, cállese la boca, ese es un varón, se va a llamar Abraham. No, si dio el ultrasonido hembra, ese se va a llamar Abraham, ese es varón. Y después los médicos empezaron a dar noticias negativas conforme a todas las cosas. Pero al final, Dios hizo su obra y nos dio un hijo varón. Porque Dios promete lo que cumple. Amén. Dios cumple lo que promete, mejor dicho. Y cuando hago esta, dice que Daniel salió y lo fue llevado preso y lo enviaron al foso de los leones. ¿Y qué sucedió? Daniel no le pasó nada. El rey dice que hizo todo lo posible en la noche. ¿Para qué? Para que no le pasara nada a Daniel. Dice que hasta ayunó y todo. Hay veces que nosotros no nos ayunamos ni por los problemas. Sin embargo, otra gente ayuna por nosotros. Y sin embargo, dice que Daniel fue librado del foso de los leones por la fidelidad de Dios. Y comenzó el rey y puso un nuevo edicto. El que había lo quitó. Y ahora ese edicto era que todo el mundo debía proclamar las maravillas que Dios hacía. Ahora, y usted va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Y ahora yo quiero llevarlo al Evangelio de Mateo, donde también hubo un hombre que andaba con un rey, que un rey también le dijo que lo iba a promover, que se llamaba Pedro, que es el mismo que habla de esta palabra, que cuando el fuego de prueba viene a vosotros, pero ya lo está hablando con una etapa de experiencia, de madurez en la vida. Ahora, andaba con un rey también, y este rey pensó en promoverlo. Le dijo un día, Pedro, sobre ti
vas a ser el instrumento que voy a usar para que mi iglesia sea edificada, para que mi obra sea prosperada, para que sea el líder donde la obra de Dios salga adelante. No sé si está entrando en... Y entonces, Pedro también andaba con un rey. El rey estaba pensando, pero no era un rey solamente terrenal, era el rey de reyes y señor de señores. Había pensado en promover a Pedro, en moverlo hacia un diferente estilo de vida. Ahora, si podemos ver la vida de Pedro anteriormente, no era como Daniel. Pedro era un hombre que era pescador, fue llamado por Jesús. No tenía letras, Daniel era diferente. Y era necesario que pasara por un proceso, pero había un propósito de Dios. Sabes que no importa la condición de tu vida en este momento, Dios tiene un propósito contigo. Si tú estás aquí en esta mañana, es porque tú estás caminando o andas cerca del Rey. Y toda aquella persona que anda cerca del Rey, el Rey ha destinado un propósito. El Rey de Reyes, Jesucristo, ha destinado un propósito para tu vida, para bendecirte y promoverte. Sabes que hoy en día las redes sociales buscan mucha promoción. La gente comparte, hacen un video, comparte, dame like. Todo el mundo quiere promoción. Todo el mundo quiere ser reconocido. Todo el mundo quiere llegar al 1,000,000. Todo el mundo quiere que lo reconozcan, ¿no? Pero nadie quiere que lo pasen por prueba. Cuando usted le dice, no me agrada esto, te bloquea. ¿No es así? Como que a la gente no le gusta que lo confronten. Y dice la palabra que Pedro también había un propósito de Jesús para él, pero caminaba con Jesús. Comenzó a ver los milagros y las maravillas que Dios hacía, como lo había visto Daniel también anteriormente cuando fue puesto en el horno de fuego. Y Pedro había caminado por las aguas. Pedro, aunque se hundió, pero caminó. Pero la gente dice, no, pero es la única persona que ha caminado sobre las aguas. Ahora, dice también que Pedro hoy me en una toca la ocasión fueron a predicación, orar. me tomó tiempo el mensaje para la congregación, mis ovejas que me esperan para que yo les predique. Solo espero que Dios me dé fuerza y se glorifique, pues confieso que ha sido una semana muy dura. Nadie piensa que tengo problemas, pues por mi postura soy el que intercede y ora. Llega un momento como que se trancó el dominó, dicen por ahí en mi país. No sé si sabe lo que es eso. Como que todo se cerró. Y ahora dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Y dice la palabra que llegó el momento en que Jesús lo iban a crucificar. Había un propósito que Jesús le había dado a Pedro, que iba a ser el instrumento para que la iglesia fuera el precursor de la iglesia. Esa palabra precursor huele a testigo de Jehová. No. Gloria al Señor. Y dice la palabra que Pedro, llegó el momento en que Jesús se sienta a la mesa al final del tiempo, antes de crucificar a Cristo, y dice la palabra, podía ponerle versículos, pero no quiero ser muy extenso, pero quiero hablarle para... Y dice la palabra que Pedro, estando allí con Jesús, todos estaban sentados a la mesa. Jesús dice la palabra que estaba triste porque ya lo iban a crucificar. Sin embargo, en ese momento llega una mujer que era la madre de los hijos de Zebedeo, y una de las madres empieza a discutir, yo quiero que uno de mis hijos se siente uno a la derecha y otro a la izquierda. Mire, Jesús preocupado porque lo iban a crucificar los hombres, pero ellos, los que estaban con Jesús, estaban pensando ¿qué cosa? La promoción. Y dice la palabra que Jesús le dijo, a mí no me es dado sino al Padre, porque el Padre conoce los corazones. Esto es algo mío. El Padre conoce los corazones, conoce la honestidad, la fidelidad, y el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo va a poner. Amén. Y dice la palabra que mientras Pedro había aquí está, lo tengo por aquí, si quieren lo podemos leer, o un poquito de disensión entre ellos.
comenzaron a discutir. Y Jesús le dice a Pedro, Pedro, me vas a negar. Pedro le dice, yo no te negaré, aunque ellos te negaren, yo no te voy a negar. Amén. Una de las cosas, o una de las condiciones o de las situaciones que llevó a Pedro a una caída o a un desliz, fue la manera que tenía egoísta, o decir yo no, yo sí, pero ellos no. Una de las cosas que como creyentes, líderes, debemos entender es que el que es humilde, Dios lo ensalza. Uno no debe decir, ellos no, yo sí. Amén. El mismo Jesús decía que no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre. Enseñándonos a nosotros que debemos ser humildes. Y dice que una de las cualidades del apóstol Pedro era que era egoísta. En Mateo capítulo 26, versículo 33, dice que Pedro dijo, aunque ellos te abandonen, yo no te abandonaré. ¿Por qué? Porque en la mentalidad de Pedro, me imagino yo, ya había escuchado el propósito del Señor. Y él dijo, a mí yo soy invencible. No tengo problemas con nada. Para mí no hay la prueba. Yo ando con el Maestro. Y unas veces que nosotros como creyentes caminamos con el Señor y no nos damos cuenta que necesitamos fortalecernos en el Señor a través de la oración. En el libro dice también que Pedro era un hombre tranquilo, que no necesitaba orar. Jesús dice la palabra que después de esto, en el capítulo Mateo 26, 40, dice la palabra que después de esto, Jesús los llevó a orar. Y me llama la atención que dice que agarró a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que eran aquellos que estaban contendiendo por un lugar o por un puesto. Los llevó y le dijo, esperar aquí y orad, porque la carne es débil. La carne es débil y el enemigo viene a través, la tentación viene cuando tú y yo somos débiles. Dice que Jesús fue a orar y cuando regresó, estaban como durmiendo. En otro término, relajados, tranquilos. Estamos con el Maestro. Todo está bien. Todo está bajo control. ¿No nos ha pasado eso? Si yo soy amigo del pastor. Si el pastor dio una predicación que me bendijo en la mañana. Todo está bien. Mañana no oro, pasado tampoco. Pero hay un enemigo que está esperando como león rugiente. El mismo Pedro lo dice, buscando a quien devorar. Hay un Dios que quiere bendecirte, que quiere moverte hacia adelante, que quiere promoverte, pero hay un enemigo que está constantemente buscando cómo hacerte la vida ¿de qué? ¿Cómo dicen por ahí? De cuadritos. Gloria al Señor. Otra de las cualidades que Pedro tenía, y era la mala asociación. Después que Jesús lo agarran y lo maltratan, dice que Pedro llegó a un lugar. Eso está en el libro de Mateo. Hubiera querido haberle dado, lo están poniendo aquí, ¿no? Gloria al Señor. Wow. Dice que en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 18. A ver si lo tenemos aquí. Ayúdanos ahí, muchachos. Juan, capítulo 18, versículo 18. Amén. Dice la palabra, y estaban en pie. Ahora sí, ya me siento mejor, pastor. Y estaban en pie los siervos y los aguaciles que habían encendido el fuego,
porque hacía frío. Y dice, y se calentaban. Y también con ellos, ¿quién estaba? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Con quién calientas tu vida cada día? ¿Con qué calientas tu vida espiritual cada día? Yo no tengo problema, pastor. Yo tengo a mi esposa que es una mujer de Dios que ora y ayuna. Yo puedo hacer lo que quiera. No importa, yo tengo un esposo que es un hombre, es líder en la iglesia. No hay problema. Y estamos por ahí haciendo y deshaciendo. En una ocasión me encontré un hermano, no de aquí, de otra iglesia, que era líder y entró a un lugar. Mire, yo soy camionero y la gente no sabe de que uno es pastor y hay veces que uno anda en short trabajando y un camión grande y la gente me cree que soy americano. No por el idioma, sino por lo feo. Y entonces, estoy jugando. Y veo que esta persona sale con una botella. Tú sabes, en México le llaman caguama. Una botella de cerveza de las grandes así. Y el hombre salió haciéndose, wow, este calor me tiene. Hermano, usted no es de la iglesia del hermano tal. Oh, bueno, sí, hermano. Lo que Dios pasa es que estoy medio frío. Le dije, no, y con esa cerveza se va a congelar. Y él me dijo, wow, hermano, no, lo que pasa. Y hermano, busque agarrarse del Señor. Y le hablé y fue bien amistosa. Pero él nunca pensó de que yo fuera a ser pastor, de que como uno, qué bueno. Y así, hay veces que muchas veces, ¿dónde nos calentamos? ¿A quién nos acercamos? ¿Con quién nos reunimos cuando las pruebas o la oscuridad viene sobre nuestra vida? Cuando las cargas, las situaciones. Mire, Pedro tenía una esperanza, una expectativa, todo estaba bien, ellos tenían sus planes, ellos esperaban de que Jesús iba a restaurar a Jerusalén, de que iba a ser el rey, de que iba a reinar, pero de la noche a la mañana agarraron a Jesús y lo crucificaron. Como que todas sus esperanzas, como que todas sus expectativas se le fueron. ¿Sabe que muchas veces nosotros caminando en la vida tenemos expectativas que no están alineadas a las expectativas del Señor y como que muchas veces se cierran completamente porque es permitido por el Señor para que aprendamos a mirarlo a Él y no mirar las situaciones ni mirar a los hombres? Y dice la palabra que vinieron y se calentaban con ellos y estando Pedro. Y sabe que siempre la gente que somos amigos, que como que hay una de las cosas principales en la vida del creyente, perdone que haga y decía el pastor los otros días, no se me puede quedar nada. Y una de las cosas que tiene el creyente, y es que cuando se cierra todo, o como que se está perdiendo todo, una de las cosas que hace es buscar lugares donde esconderse, o gente con quien comunicarse, o lugar donde entretenerse. Otra de las cosas que le pasa al creyente cuando no eso, es decir, me voy de esta iglesia y me voy para la otra. Y cuando ya el pastor, ¿por qué me voy para la iglesia? Para otra iglesia, porque me parece que el pastor me conoce. Porque cuando predica, como que me está, como que me conoce. Y no sabe que la palabra de Dios dice que es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de doble filo, que penetra y hasta los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos que hay en tu mente y tu corazón. Por eso que cuando la palabra te esté pinchando, hay algo que hay que arreglar. Dice el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, que la palabra del predicador son como hincadas de clavos. ¿Usted sabe lo que es una hincada de clavos? Me decía un hermano allá en la iglesia en una ocasión, pastor, yo le decía, hermano, ¿por qué usted no trae a su esposa? Ella ha venido otras veces. No, pastor, lo que pasa es que tengo un problema. ¿Qué problema, mi hermano? Oh, lo que pasa es que mi esposa no quiere venir a su iglesia. ¿Pero por qué?
que le hemos hecho. Lo que pasa es que cuando usted predica, ella dice que llegamos a la casa y ella me regaña porque dice que yo le cuento los problemas de nosotros a usted. ¿Pero qué problema? Sí, los problemas que tenemos cuando usted predica y cada vez que ha predicado es lo mismo, como que ella que dice que yo te estoy contando los problemas. Digo, wow. Digo, no, ella tiene que ir al cardiólogo. ¿Cómo que al cardiólogo? Sí, para arreglar los problemas del corazón. Sí, porque hay personas que le echan la culpa al pastor y el problema está en ellos. Van al otro pastor, el Dios mismo le habla, después van al otro, después al otro, y ya no saben, hasta después lo ve allí en el pool y repartiendo atalaya. Busca atalaya, hermano, usted, no, sí, reparte atalaya. Amén. Estamos haciendo esto para sonreír un poquito. Y dice la palabra que dice que Mateo 26, 58. Quédate ahí, versículo 19. Versículo 19, perdón, no nos podemos quedar atrás, el pastor nos enseñó eso. No, ahí no fuimos. Juan 18, 19. John 19. Estoy aprendiendo inglés. Juan 18, 19. No, aquí no estamos. Dice, Juan 18, 18 dice que se acercó a donde estaba. Perdón. Mateo 26, 58. Déjenme ponerme mis espejuelos. ¿Lo tienen? No. Matthew 26, 58. Dice, mas Pedro le seguía, ¿de dónde? De lejos. Eso estaba antes, perdón. Hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Dice que Pedro, ¿cómo seguía a Jesús? De lejos. ¿Sabe que hay hermanos que vienen a la iglesia, que están aquí, pero están lejos del Señor? Estoy leyendo un libro muy tremendo que se llama El cuerpo habla. Y hay veces que usted ve la cara de los hermanos como que la predicación está en fuego del pastor. Miran todos los clavos y los tornillos que hay en el edificio. Porque están aquí, pero su mente está allá. Y no es eso, hermanos. Si venimos a la iglesia, es para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y vamos a ver su bendición y su gracia. Y cuando salgamos de la iglesia, a la familia que está en el hogar, a los amigos, a los hermanos, hablemoslos de Cristo. Porque ¿sabe qué cosa? Muchas veces aquí no hay nadie de esos así. Allá en Alaska sí, donde hay oso, allá sí, allá en Alaska. Aquí no. Hay hermanos que salen de la iglesia y llegan a su casa, tienen a su esposo. Y usted ve que piden oración. Pastor, yo quiero que ore por mi esposo, yo quiero que él se salve. Y llegan a la casa. Y el pastor, el esposo está ahí. No le hablan del culto. ¿Cómo te fue el culto? Ese pastor predica largo. ¿Sabes lo que es eso? Mira eso. ¿Cómo que predica? Sí. Y empiezan a quejarse en la casa y quieren ganarse al esposo. Está envenenando al esposo. En una ocasión una señora allá en mi país se acercó y me dijo, mi esposo es un impío, un malvado, es un comunista. Me dijo así. Y yo le dije, hermana, ¿por qué usted habla así de su esposo? ¿Usted está orando por su esposo? Sí, aparte que yo ayuno y oro por él.
Seguro. Pero no aparece. Le dije, mire, esta es una palabra que el Señor me dio para ella. Nicodemo fue a Jesús de noche. ¿Usted sabe cuántas personas que usted está orando por ellos van a Jesús de noche cuando usted no lo ve? Cuando tienen un problema, cuando tienen un temor, usted está orando por ellos y ellos van a Jesús de noche y oran a Dios sin que usted lo sepa. Porque cuando hay un hombre o una mujer de Dios que ora a Dios por algo o por alguien, sepa usted que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que si usted está orando por su hijo, por su esposo, no lo maldiga, bendígalo. Si su hijo está en droga, bendígalo. Yo te declaro para el Señor. Y esa es una buena declaración. Eso es una buena declaración, decir, yo te declaro para el Señor. Yo te declaro libre. Yo te declaro un hijo de Dios que trabaje, que camine con el Señor. Yo proclamo sobre tu vida un futuro bendecido. Amén. Porque el mismo Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es una promesa de Dios. Amén. Y estamos hablando de seguir a Jesús de lejos. Gloria al Señor. Pregunta, hermanos, ¿qué tiempo tengo? A los líderes, ¿qué tiempo? Tengo tiempo. ¿Qué tiempo tengo? Seguimos. Dice, Juan capítulo 18, versículo 25. Juan 18, 25. Una negación abierta. Jesús le había dicho a Pedro que el gallo no cantaría después de 3 veces que lo negara, el gallo iba a cantar. Allá Daniel también tuvo una situación. No era un gallo, pero era un león. Y el león no pudo hacer nada. Sin embargo, un gallo era la alerta que el Señor le había dado a Pedro, como que iba a negarlo 3 veces. Y dice que 18:25 lo tenemos. Dice, Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú uno de sus discípulos? El versículo 26, 18:26. Y él dijo, no lo sois. 3 años caminando con el rey y por un momento de temor, ¿qué pasó? Lo negó. No lo sois. Muchas veces las situaciones de la vida nos hacen negar al Señor. Y pregunto en esta mañana, ¿cuántos Pedro hay aquí? Ay, qué bueno, soy yo. ¿Cuántos como Pedro pasaron diferentes etapas de su vida? Caminaban con el Señor y en etapas de nuestra vida lo negamos. En nuestra manera de andar, en nuestra manera de vivir, lo negamos muchas veces. Qué bueno que aquí no hay nadie. Gloria al Señor. Allá en el Polo Norte. Dice, Marcos capítulo 14, versículos 70 y 75. Marcos capítulo 14, versículos 70 y 75. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? ¿Todavía? No hay 70, 71, perdón, mi hermano. 70, 71. Marcos 70 y 71. ¿Lo tenemos? Viene en camino. Ahí está. Entonces, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Versículo después. Y cuando vio a Pedro que se calentó, estamos hablando de 14, Marcos 14, 70 y 71. Y cuando vio, bueno, vamos a leerlo aquí.
Si no, ¿lo tienen? Ajá. Amén. Gloria al Señor. Dice, y negó otra vez. Amén. Y el versículo 71. Entonces él comenzó a ¿qué cosa? A maldecir. No conozco ¿a quién? Al rey que lo iba a promover. No conozco al rey que lo iba a promover. Y usted dirá en esta mañana, wow, pastor, estamos haciendo tierra a Pedro. Wow, pobre Pedro. Pero no estamos hablando de Pedro. Gloria al Señor. En el libro de Juan 21:15, gloria al Señor. Y dice que cuando Pedro continuó, sí, cuando Pedro escuchó esto, que el gallo cantó, dice que lloró amargamente. Y bueno, crucificaron a Jesús. Jesús murió. Al tercer día resucitó, dice la palabra. Y después de esto, resucitó. Fue allí María Magdalena al templo, a la tumba. Le avisó a Pedro. Pedro todavía seguía con ellos. Pero dice en el libro de Juan, me gusta mucho ese libro de Juan 21:15. Quiero que Juan 21:15. Oh, está en la pantalla, qué bueno. Cuando hubieron comido, dice que Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió, sí, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Pero anteriormente a esto quería llegar, a ese versículo. Anteriormente dice que Jesús llegó a un lugar donde ellos estaban pescando. Pero le dijo a los discípulos, vámonos a pescar. ¿Qué es lo que hacía Pedro antes? Era pescador. ¿Qué le dijo Jesús? Seguidme y os haré, ¿qué cosa? Pescadores de hombres. Pedro ahora estaba cambiando el trabajo o el llamado que tenía. ¿Para qué cosa? A lo mismo que hacía antes. Y es el propósito del enemigo, llevarnos a la misma vida pasada, a ser un don nadie, a ser un cualquiera, sin saber de que el Señor o el Rey de Reyes ha estipulado un llamado, una bendición para tu vida, para que camines en bendición y promoverte. Pero el enemigo, su propósito es ¿qué cosa? Que vuelvas a hacer o a vivir la vida que vivía antes. Y dice que Pedro recogió a aquellos discípulos y se fue a pescar. Pero miren esto, Jesús no había perdonado a Pedro. Pedro había pecado, había negado a Jesús, pero Jesús todavía no había tenido un encuentro personal con Pedro. Había estado entre el grupo, Jesús se había encontrado con ellos, pero hasta ahí no había habido una interacción personal de ellos dos. Y dice la palabra que Jesús llegó y ellos estaban pescando y no habían pescado nada. Y Jesús le dijo, tiren la red a la derecha, y sacaron muchos peces. Y hubo Juan, dijo, mira, es Jesús, es él. Y Pedro se tiró al agua como con vergüenza porque dice que estaba desnudo. Y llegó el momento bueno de Dios para él. Dice que Jesús llegó, preparó un pez, me imagino un barbecue y un pan, lo asó de los dos lados. Si fuera mexicano le hubiera echado bastante chile. Si Pedro fuera mexicano, si fuera boricua le hubiera echado bastante sazón. Lo preparó allí, se sentó con ellos, esperando que ellos vinieran. Llegaron todos, muy callados la boca, y estaba Jesús y Pedro. Me imagino a Pedro. Cuando usted le debe algo a alguien, ¿qué es usted lo que hace? Aquí no hay nadie que deba nada. Pero cuando hay alguien que le debe algo a usted, ¿qué es lo que hace?
no le mira a los ojos, porque tiene miedo que usted le pregunte lo que quiere preguntarle. Y me imagino que Pedro con la cabeza baja, ya sin esperanza, diciendo, lo que Dios iba a hacer conmigo, ya se fumó. Los planes que el Señor había trazado, ya se fumaron. Ya no hay esperanza para mí. Pero ¿sabes qué cosa? El Señor es fiel a sus promesas. Y Pedro, cerquitica de él, dice que Pedro no hablaba. Lo podemos ver ahí. Dice que, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Tremenda confrontación esa cuando Jesús nos dice, ¿es verdad que tú me amas? ¿Realmente tú me amas? Oh, ¿verdaderamente tú me amas? Hay matrimonios que le dicen a la esposa, ¿tú me amas? O a la esposa al esposo, sí, ¿cómo no? Cuando la esposa le dice, ¿tú me amas? Se está poniendo feo esto. Los mexicanos dicen, se está poniendo color de hormigas. ¿Me amas? Porque hay un acercamiento, hay una intimidad donde ya la persona tiene que decir, sí, es real. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Mire que Pedro había dicho, aunque ellos te negaren, yo no te voy a negar. Y ahora Jesús le está diciendo, ¿me amas más que estos? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Dice, y el versículo después dice, y él le dijo, apacienta mis corderos. Ponme el versículo después. Gloria al Señor. Esto también es para nosotros los pastores. Esto es para nosotros los pastores también. Cuán difícil es cuando uno como pastor ha fracasado en planes, en propósitos. Se cierra todo y hay un nuevo comienzo. Me imagino que toda la vida Pedro caminó con ese temor. Y hay temores que como pastores muchas veces arrastramos. Temores de fracasar, temores que vuelva a ser como el pasado, temores que nos menosprecien. Pero ¿sabes qué cosa? Dice el Señor, he aquí yo hago cosas nuevas, pastor. No temas el pasado, varón. Dios tiene cosas nuevas para ti. Amén. Gloria al Señor, no temas al pasado. Dios va a levantar y Dios te ha llamado con un nuevo propósito, con una nueva meta y Él no te va a dejar. Si estas etapas de tiempo quizás que pasaste diciendo, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué? Es porque Dios te estaba preparando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y le digo a la iglesia, honren a su pastor. Cuando usted sale de aquí de la iglesia, usted va para su casa, enciende la televisión, se pone a ver Netflix, YouTube, TikTok, todo lo que hay por ahí. Sin embargo, su pastor va para su casa, tiene su responsabilidad, tiene su familia, tiene su hogar, tiene sus luchas, tiene sus necesidades económicas. Mientras nosotros pensamos en nosotros, en nuestra vida, mientras el domingo decimos, vamos para la playa. Y el pastor está aquí en la iglesia predicando y mirando para todos y diciendo, el hermano no estará enfermo, estará en el hospital. Sin embargo, usted está en la playa. En una ocasión teníamos un caso en la iglesia, una hermana que su esposo la maltrataba y ella estábamos orando por ese hombre. El hombre un día vino al Señor y le dijimos, hermana, venga a la iglesia, vamos a ayunar para que Dios rompa y quebrante el corazón de su esposo. Y estábamos allí, mi hijo, mi esposa y yo ayunando un sábado desde temprano, orando y orándole al Señor por esa hermana. Esperábamos que llegara la hermana. Y no llegó la hermana en todo el día, preocupados. Nosotros llamábamos y no contestaba. 3 de la tarde ya contestó la hermana. Ay, pastor, lo que pasa es que me fui con una amiga para la playa. Y yo le dije a mi esposa, ay, Dios mío. Y tú y yo y mi hijo pasando hambre aquí en el templo. Y qué rico es adorar a Dios y ayunar a Dios.
Pero qué bueno es saber de que hay un siervo de Dios que llora y gime por su iglesia. Y la iglesia debe reconocer eso. Por eso cuando usted tenga concepto, cuando tengas conceptos erróneos, siempre piense que hay un siervo de Dios que Dios ha puesto aquí para llevarle hacia adelante y para llevar lo mejor para usted. En una ocasión salió un matrimonio de la iglesia con su niño. Usted sabe que a los niños se les pega todo. Y iban hablando, ay, el pastor tú sabes que pide mucho dinero. Oh, porque ese es el tema de los tacaños. Los tacaños tienen su temida. Ellos son específicos. El que no le gusta trabajar dice, ay, si dice la Biblia que los aves del cielo no hilan ni trabajan y Dios los sostiene. Ese es el del borracho. No, porque Pablo le dice a Timoteo que tome vino. Imagínense, todo el mundo tiene un tema. Y dice que iban en el carro hablando del matrimonio. Usted sabe, que el pastor pide mucho dinero. Y salta el esposo y dice, no, los puertorriqueños le dicen gabán, ¿no? Gabán. Nosotros le decimos traje. Y sale uno y estos no eran ni puertorriqueños ni cubanos, eran de allá de Alaska, de allá del Polo Norte. Y dice, oiga, ¿viste el trajecito, el gabán tan viejito que tiene el pastor? Y dice la esposa, sí. Y los niños que son tan inteligentes saltó de atrás y dijo, papi, pero con el pesito de la ofrenda que tú das en la iglesia, el pastor no se puede comprar nada. Qué tremendo eso. Es por eso que le digo, apoyen a su pastor. Y qué lindo es que Dios no desampara a sus hijos. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 19, vemos la restauración de Pedro. Cómo lo restauró. Cómo hizo a alguien lindo. Uno de sus siervos. Una de la gente que con gozo servía a Dios. En una ocasión le dijeron, no predique más en nombre de Jesús. Y él dijo, no me interesa, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y ese es el mismo Pedro. Ese es el mismo Pedro que nos habla y nos enseña. Gloria al Señor. Nos dice también en el versículo 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8. Y me gusta porque Pedro, ya después de haber pasado tremendas pruebas y tremendas situaciones y haberlo Dios movido a una nueva etapa de su vida, a una nueva dimensión, como a ti, a mí, Dios puede hacer, Dios va a levantar, Dios te va a restaurar, no importa la condición que tenga, el Señor te restaura, porque tú estás aquí en esta mañana caminando con el Rey y no importa donde tú te hayas caído, Él te va a levantar y te va a restaurar. El apóstol Pedro ahora dice esta palabra, el mismo aquel que cometió tantos errores, que cometió tantas faltas, que los discípulos me imagino diciendo, mira para eso, a ti que te iban a promover, que iba a ser el líder, tú que metiste la pata, como decimos los hispanos, metiste la pata y negaste al Señor y lo maldeciste. ¿Cómo puede ser posible? Ahora este mismo Pedro dice en la palabra, 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Qué bueno que aquellos hombres que pasaron por pruebas y dificultades hoy en día nos pueden aconsejar de que en medio de toda prueba el Señor te va a levantar, el Señor te va a sustentar, el Señor te va a animar. Amén. Y Dios ha puesto un siervo de Dios aquí para animarte, para decirte que sigas adelante, porque Dios no ha terminado contigo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, eso está en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Quizás tú estés rebalando, pero Él va a comenzar a perfeccionar en tu vida lo que Él comenzó. Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Gloria al Señor.